Hola querido público, bienvenidos una vez más a Respuesta Joven. El día de hoy tengo de invitado a Javier Alvarado con el tema el análisis constitucional a la reforma del Poder Judicial. Y es un tema que en las últimas semanas y en los últimos meses ha sido, pues se ha dado mucho de qué hablar. Ha habido protestas en las últimas semanas sobre la aprobación de esta reforma. ¿Y qué trae consigo esta reforma? Que los jueces sean elegidos por el voto popular y que el pueblo los pueda escoger. Pero bueno, qué mejor que este tema nos lo platique mejor Javier Alvarado. Javier, un placer de tenerte aquí en el programa. Gracias, Jorge. Una vez más, me da mucho gusto estar aquí en compañía contigo y te agradezco la invitación para poder hablar de un tema que a todos nos compete realmente, la reforma al Poder Judicial. Siento que existe mucha desinformación al respecto de tanto de quienes están a favor o de quienes están en contra. No se trata tampoco de politizar el tema, sino nosotros como estudiantes de Derecho poder hablar desde nuestro punto de vista, exacto. No implica solamente el tema del voto popular, también algo que afecta bastante es el tema de la carrera judicial que se pretende quitar. También está el tema del juicio de amparo, de cómo nos va a afectar con el tema de la suspensión del acto reclamado o el tema de la suspensión de normas generales. Entonces, realmente hay que abordar punto por punto para entender de qué se trata, ¿verdad? Así es. Me llega aquí una pregunta. Muchas personas no saben lo que viene siendo la carrera judicial. Platícanos qué es esto o para qué sirve en los jueces. Bueno, la carrera judicial es, en términos simples, la especialización, la capacitación o todo el proceso que debe de llevar un juez en toda su formación para poder llegar a ser un juzgador. Claro que por ahí han sacado estadísticas de que, bueno, quienes están a favor de la reforma, que dicen que solo el 11% me parece que de los jueces llegan por la carrera judicial y los demás por examen por designación directa. Pero entonces yo me pregunto, ¿entonces la solución viene a ser quitar totalmente la carrera judicial? ¿Eso de qué manera beneficiaría la profesionalización o la especialización de nuestros jueces? ¿De qué manera esto haría que fueran más capaces? Por el contrario, creo que se podrían haber varias reformas como el tema de que todo fuera por examen profesional, por ejemplo. O sea, si entendí bien, antes de esta reforma, los jueces tienen que hacer una carrera judicial, como la especialización de la materia, por ejemplo, en penal, que es el que me llega. Con esta nueva reforma al Poder Judicial, lo que se planea es quitar la carrera judicial y ya, por así decirlo, egresando de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, poder concursar la plaza para ser juez. Es correcto. Para ser juez actualmente se requiere de un proceso, se requiere seguir de ciertas instancias normalmente. Claro que habrá sus excepciones, nadie dice que el Poder Judicial es perfecto, definitivamente hay muchas áreas de oportunidad, pero definitivamente la solución no es quitar definitivo la carrera judicial. Tuve la oportunidad de leer la minuta de la reforma que publicó el Congreso hace unos días y bueno, ahora agregaron 5 años de experiencia en la práctica, pero ¿experiencia en qué? No es suficiente el tema de graduarte de la licenciatura e incluso ser litigante, o sea, realmente todavía necesitas más para estar capacitado. Como bien dicen nuestros mismos maestros, el derecho no se aprende en los libros, el derecho no solamente es leer las leyes,
sino también se requiere de la experiencia que se adquiere con los años. Sí, claro que sí, es muy diferente ver las cosas, el proceso de una demanda, el proceso judicial dentro de los libros, y es muy distinto hacerlo como tal en la práctica. Ahí hay personas que incluso teniendo 10 años de experiencia todavía se le dificulta a la hora de hacer un proyecto de sentencia, y Claro. más si estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues es algo pues mucho más Sí, grande. sí, claro, realmente es todo un tema. Se necesita promover la especialización y la capacitación de los jueces. Actualmente se pretende reformar para que se elimine la carrera judicial, y tú, para poder ser juez, necesitas ser licenciado en Derecho, tener 5 años de experiencia y bueno, me parece que no son los requisitos suficientes que necesitamos. Creo que deberíamos darle todavía mayor capacitación, porque algo que también dicen, que el Poder Judicial, al no ser votado por el pueblo, es ilegítimo. El Poder Judicial no se trata de representación, no es como el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, que al final de cuentas son nuestros representantes del pueblo y no se piden como tal requisitos muy específicos o de un tema de capacitación para poder ser legislador, porque es un tema de representación, es un tema de ideales, es un tema de que son quienes van a hacer las leyes, pero es que no lo hacen solos, tienen a un equipo detrás de asesores jurídicos. El presidente, a pesar de que puede que sea una persona que no cuente con licenciatura, tiene todavía un equipo detrás capacitado en cada una de las áreas, o sea, no lo hace solo. Sí hay también un tema de profesión en ese sentido, en el tema de las secretarías, en el tema de su gabinete, por ejemplo. Así es, mira, en las últimas semanas y en estos días ha sido tendencia principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con los 11 ministros que componen. Actualmente, bueno, anteriormente, ¿cómo eran elegidos los ministros de la Suprema Corte? Eran a propuesta de nuestros representantes, de los legisladores del presidente, en este caso la presidenta, pero es que ahí hay un poco de trampa, porque dicen, ¿quieren que los ministros sean votados por el pueblo o quieren que los escojamos nosotros? Realmente todavía los van a seguir escogiendo ellos, porque, bueno, si han tenido la oportunidad de leer el proyecto de reforma, se podrán dar cuenta que aún así pueden seguir proponiendo a dos. La idea es que el Poder Ejecutivo proponga a dos candidatos, que el Poder Legislativo proponga otros dos, que el Poder Judicial proponga otros dos, pero al final, ¿quién va a seguir teniendo la ventaja? Por los poderes. Es correcto, porque aunque digan que no va a haber un tema de partidos, que va a ser apartidario el asunto, estamos hablando de política. O sea, por Dios, una cosa es lo bonito que suena y la otra es cómo se va a llevar a cabo en la realidad. Eh, el tema con la reforma es que hay mucha desinformación al respecto en ambos bandos, y creo que es muy importante que todo el pueblo se informe, que esté al tanto de lo que se pretende reformar y de qué consecuencias puede traer esto. No se queden con lo que dice un ministro, no se queden ni siquiera con lo que dice el presidente. Ustedes por su cuenta pueden investigar la información y formarse un criterio propio. Por ejemplo, ¿en dónde podríamos, tú, por ejemplo, dónde encontraste la información acerca de esta reforma? ¿Dónde podríamos acceder? Bueno, tal vez sea un poco complicado
leer como tal el proyecto de ley, pero el mismo partido de Morena tiene en su página oficial en internet, puedes buscar Reforma al Poder Judicial 2024 Morena y te puede salir el documento de lo que ellos quieren cambiar. Y si somos muy observadores, realmente no nos explica nada. Nos dicen que el voto popular es el primer paso para acabar con la corrupción, pero no te dicen por qué. No te dicen que el siguiente paso es el tema del Tribunal de Disciplina y lo que tú quieras, pero bueno, yo les pregunto, ¿el voto popular le ha servido para combatir a la corrupción al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo? Pues claro que no, porque existen mecanismos de transparencia que esos en un momento dado sí podrían llegar a ser útiles, pero el voto no va a solucionar nada, no va a acabar con la corrupción. El nepotismo, estoy de acuerdo que también se menciona que es un grave problema de nuestro Poder Judicial actual, pero ni siquiera se abre el espacio a los juristas, a los estudiantes o a la sociedad civil general para que veamos qué otras alternativas que realmente vayan a funcionar existen. Sí, mira, han sido muy pocas los marcos de diálogo a nivel nacional. Puedo decir que hasta son contados porque no sé por qué, pero no se ha difundido bien la información, no se ha establecido mesas de diálogos en las universidades, en las plazas públicas. Hay en redes sociales, pero muchas personas tienen la dificultad de acceder a las redes sociales, ya sea porque viven en una zona muy despoblada, Claro. no llega al internet, entonces es más fácil acudir a las ciudades para que se puedan informar ya ahora sí en estos círculos de diálogo. Y mira, me quedó, bueno, tengo un ejemplo, no sé si es a lo que te referías hace un momento, para la designación de los ministros de la Suprema Corte. Por ejemplo, yo tengo que caerles bien, por así decirlo, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, simpatizarles para que ellos me puedan elegir a mí, como un ejemplo. Ya cuando ellos me elijan, ahora sí se abriría como una votación para que el pueblo pueda votar, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues se puede caer como en una imparcialidad. Claro, Así es, sí. porque pues el partido quien me está proponiendo como tal. Sí, al final eso no va a cambiar nada. El presidente o la presidenta electa va a seguir proponiendo a sus ministros. Entonces, ya no solo va a tener control sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque solamente propone ministros, sino que ahora también va a poder interferir con otras instancias, con otros niveles en la jerarquía del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque aunque digan que no va a ser partidario, al final de cuentas es política, se está politizando el Poder Judicial y eso no debería de ser porque, como mencionas, debe existir una imparcialidad en el juzgador. Debe basar sus decisiones en justicia y no en tema de popularidad y no en un tema de querer agradar. El Poder Judicial no está para representarte, está para defenderte, está para defender tus derechos humanos y para defender a la Constitución. Cuando tú interfieres en el Poder Judicial para su actuar, bien como dicen, si el Poder Judicial no nos va a amparar, entonces ¿que nos ampare Dios o quién? ¿Quién va a estar ahí para nosotros? Porque el Poder Judicial te defiende de actos también de autoridades, del propio Poder Ejecutivo. Pero si el mismo Poder Ejecutivo controla al Poder Judicial, ¿qué va a hacer de ti? ¿Y de qué manera protege los derechos humanos el Poder Judicial? Platícanos. Bueno, existe la figura que se llama el juicio de amparo, que nosotros
por el simple hecho de ser personas y de estar en territorio mexicano, tenemos derechos humanos reconocidos en la Constitución. Quien defiende que estos derechos humanos no sean vulnerados es el Poder Judicial a través del juicio de amparo. El juicio de amparo te permite ir en contra de normas o actos de alguna autoridad que vulneren tus derechos humanos. ¿Para qué? Para que te sean restituidos esos derechos que te han sido vulnerados. Es, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario. Cuando tus legisladores no hacían nada al respecto, fue el propio Poder Judicial quien aprobó el matrimonio igualitario y le permitió a personas del mismo sexo poder casarse. Porque en el Código Civil de Durango no existía la figura del matrimonio igualitario, no se les permitía por ende casarse. Fue el Poder Judicial quien veló por esos derechos humanos. Cuando las mujeres, cuando el movimiento feminista por tanto tiempo estuvo luchando por despenalizar el aborto y los legisladores no hacían nada, fue el Poder Judicial quien tomó una decisión para poder despenalizar el aborto. Esa es la función del Poder Judicial, defender tus derechos humanos y defender a la Constitución. No es que vaya a eliminarse, no es que se vaya a acabar el Poder Judicial, pero no solamente se está reformando para que se vote por los jueces, se va a afectar al juicio de amparo porque ya no podrá ir contra normas generales, o es lo que se pretende reformar. Y no me crean a mí, no le crean a Jorge, si quieren, investíguenlo por su cuenta. Existen artículos de periodismo o existen muchas páginas de internet con las que te puedes dar un acercamiento y al menos darte una idea de lo que se busca. Pero es importante que todos estemos informados. Así es, y mira, dentro de esta reforma destaca mucho el combate de la corrupción. Y es lo que algunos diputados, senadores, nos han estado vendiendo esta idea de que se va a combatir a la corrupción y que se van a bajar los sueldos y que uno los va a poder elegir. Aquí es donde, pues bueno, yo me cuestiono, o sea, combatir a la corrupción, pues bueno, como hemos estado platicando ahorita aquí en el programa, pues no lo creo, en todos lados hay corrupción. El hecho de que nosotros los elijamos, eso pues no lo va a combatir. Por así decirlo, un lado positivo que vemos a la reforma, nada más sería pues la reducción de los salarios. Es todo. Yo estoy muy de acuerdo contigo, creo que el tema de la austeridad es importante y es algo que yo también estoy de acuerdo, que no se tengan privilegios de altos funcionarios o de cargos públicos en un país donde existen salarios muy bajos y condiciones que todavía se pueden mejorar. En eso estoy totalmente de acuerdo, porque esto no se trata de un tema partidista. Nosotros no estamos en un tema partidista, simplemente en nuestra calidad de estudiantes de Derecho buscamos darle un poquito más de información a este tema, un poquito más de divulgación para que la gente se entere de lo que está pasando y no se deje guiar por lo que escuchó en una mañanera o siquiera lo que dijo algún juez o ministro, que ellos también puedan buscar por sus propios medios la información, ¿verdad? Les comento, no solamente es el tema del voto popular, hay otras propuestas que van dentro de la reforma que en un momento dado sí nos podrían afectar mucho. Suena muy bonito que escojamos a nuestros jueces, ¿no? Pero hay que ver qué consecuencias trae esto y hay que ver qué tan informado está el pueblo para poder tomar esta decisión, porque pues sé que normalmente no sabemos qué hace un juez de distrito, qué hace un tribunal colegiado de circuito, un tribunal colegiado de apelación o un ministro, no sabemos que hay jueces por materias, por territorios.
Entonces, Es muy grande todo, lo relacionado pues al poder judicial, son mucho lo de los jueces a nivel estatal, a nivel local, no solamente la Suprema Corte, también son todos los tribunales locales que hay aquí en cada estado. claro. Y pues bueno, ahora sí que pues sí nos estarían afectando, por así decirlo, porque ya no habría buenas decisiones. Y fíjate, hay algunos legisladores que están en contra y ponen de ejemplo a otros países que han aplicado esta reforma y ha salido pues mal, o sea, ha fracasado. No sé si sabes algo de este tema. Bueno, tengo el ejemplo más claro en Estados Unidos porque precisamente ayer hubo una conferencia en la Facultad de Derecho donde un magistrado con datos, con estadísticas, que incluso nos pasó la información para que la buscáramos nosotros. Sí hay jueces que son electos en Estados Unidos, pero no en materia federal. Por algo será, ¿verdad? Por algo será que no muchos países lo han implementado y también por algo será que para caer en una dictadura primero atacan al poder judicial. Pasó en Alemania, pasó en Venezuela y no quiere decir que nosotros vayamos a llegar a ese punto, pero también es un tema de que hay que estar alerta con eso, porque no puede concentrarse tres poderes en una sola persona. Ese es el verdadero dilema aquí. Así es. Y bueno, nosotros aquí desde Respuesta Joven siempre estamos recomendándoles a todos ustedes que chequen fuentes de internet. Bien como dijo Javier Alvarado, no se queden solamente con la opinión de una ministra, de un ministro, lo que se dice en las mañaneras. Ustedes por su propia cuenta pueden investigar en redes sociales, en periódicos, incluso en videos en YouTube, en caso de que se les dificulte un poco la lectura, que chequen estas fuentes y tengan un criterio propio y no que terceras personas influyan en sus decisiones, pensamientos. Y bueno, Javier, yo quiero pues agradecerte de que estés aquí en el programa informándonos un poco más y abriéndonos el panorama para que nos informemos. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y cualquier cosa estamos en contacto con la gente por alguna duda que tengan. Yo les recomiendo que investiguen por su cuenta los datos o la información o los argumentos que les estamos dando nosotros aquí. Así es. Y bueno, sería todo por el día de hoy. Nos vemos en un siguiente programa. Gracias.